Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy 15 de julio del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 2 con el tema Bienaventurados los que lloran. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su compañía y yo le animo para que este sea un tiempo especial de meditación y de alabanza para nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo entonando una alabanza para nuestro Dios, el himno 27, titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por un nuevo día más de vida que nos concedes y en tu misericordia permitirnos esta transmisión de este culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial, un tiempo de bendición para cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo sea hablando de una manera muy especial a nuestro corazón.
Asimismo, ponemos en tus manos las alabanzas que sean una ofrenda de olor fragante delante de ti, y dando las gracias siempre por tu compañía, tu provisión y tu misericordia en nuestras vidas. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Y qué mejor manera de expresar nuestra gratitud para nuestro Dios que decir en esta noche que estamos bien con nuestro Señor a pesar de cualquier sea la situación que estemos enfrentando? Les invito a entonar este hermoso himno para nuestro Dios, el himno 110 titulado Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Les invito a tener juntos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, hermanos. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta ahí la lectura de la palabra en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos, mis hermanos, el himno 142. Digamos en esta noche que nuestro anhelo es ser cada día más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo legal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Les invito con mucha reverencia en estos momentos a tener el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie titulada Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 2 con el tema Bienaventurados los que lloran. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Queremos pedirles que se mantengan orando. Ya pronto se acerca el día en que nosotros volvamos a la casa del Señor, a nuestras reuniones normales, y debemos mantenernos vigilantes orando para que el Señor sea quien mueva los corazones de las autoridades y nos permitan volver a realizar nuestros cultos en la casa del Señor.
Continuemos también orando para que el Señor haga provisión económica para todos nuestros hermanos. No solamente oramos por la necesidad de la casa del Señor, sino, lo más importante, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Si hay algo importante que podemos hacer como iglesia en estos tiempos de necesidad, es orar los unos por los otros y mantenernos de esa manera asidos al pensamiento de Cristo, amándonos los unos a los otros, para que sepan que en esto somos discípulos del Señor. Una vez más, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy estamos con la segunda bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5, y en esta ocasión empezamos con una paradoja y podríamos decir que la anterior también es una paradoja, porque a los pobres les es dado el reino, pero en este caso la paradoja es mucho más fuerte. Bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, gozosos, son las diferentes acepciones que tiene esta palabra bienaventurado. Y luego se presenta la contradicción aparente: los que lloran, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué la contradicción aparente? Porque para llorar se necesita estar pasando por un momento de tristeza, de angustia, o donde nuestras emociones son llevadas a ese límite de las lágrimas. ¿Cómo podríamos nosotros, y de manera especial cuando lo que genera nuestras lágrimas es el sufrimiento, cómo podríamos nosotros sentirnos afortunados por estar sufriendo? ¿Es acaso eso lo que dice la Escritura? ¿Es acaso esto algo mentalmente saludable? Bueno, en esta noche pretendemos nosotros acercarnos a la palabra para descubrir qué es lo que el Señor quiso decir en esa oportunidad, o más concretamente dicho, qué fue lo que dijo el Señor en esa oportunidad. Pero es necesario que nosotros entendamos como creyentes que todos nosotros estamos sujetos, mientras vivamos en esta tierra, a diferente tipo de sufrimientos generados por tribulaciones, aflicciones, por muerte y por un sinnúmero de cosas más. Todas estas cosas revelan la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Y algunas ocasiones me he encontrado con personas que pretenden mostrarse fuertes en lo que naturalmente lo obvio sería la manifestación del dolor, de la tristeza, y a veces con lágrimas. Y es un error pretender que ser fuertes es no llorar, que ser fuertes es mantenerse con una actitud más que sobria, una actitud tal vez fría, calculada, frente a escenarios que rasgan el corazón. Y déjeme decirle algo: tal vez algunos piensan que llorar es cuestión de debilidad, y a lo largo del tiempo se ha demostrado que llorar más bien es un sinónimo de hallarse saludables. ¿Por qué? Cuando nosotros lloramos, estamos desintoxicando nuestro ser. Llegamos a un punto en que estamos oprimidos por la tristeza, por la preocupación, por la ansiedad, y llega un punto de quiebre donde nosotros lloramos. En ese punto de quiebre, nuestras emociones se aligeran, nos descargamos a través del llanto, y lo contrario a eso sería reprimir nuestras emociones, que por supuesto genera también enfermedad al punto físico. Así que llorar no es cuestión de debilidad, es cuestión de nuestra naturaleza. Debemos nosotros entender que Dios nos creó de esa manera, con la capacidad de llorar. Ahora, si para muchos llorar es cuestión de débiles, déjeme decirle pues que la Biblia tiene una idea diferente con respecto a eso. Quisiera que usted abra su Biblia a manera de introducción para llegar a este asunto de la bienaventuranza para los que lloran. Abra su Biblia un momento en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Mire lo que dice la Escritura respecto a la debilidad, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Así que Dios tiene una idea distinta a la nuestra. Este mundo donde los perdedores son dejados a un lado, donde los débiles son dejados a un lado, donde manda el más fuerte, el prepotente, el que más dinero tiene, encontramos nosotros esta situación espiritual, que el débil, el que necesita ser rescatado, el que necesita de la ayuda, es el objeto sobre el cual se glorifica el Señor. Cuando este débil en su debilidad alza sus ojos al cielo y clama e invoca la ayuda del Señor, se convierte en fuerte, porque Dios se glorifica en medio de lo que el mundo considera necio, lo que el mundo considera débil y lo que el mundo considera insignificante. Por tanto, en la debilidad, mas no en esa fortaleza que habla este mundo, está el terreno fértil para sembrar y desarrollar el carácter de Dios. El creyente es objeto en este mundo de desprecio, de marginación y de total execración. El verdadero creyente, porque hay creyentes hoy en día que parecen agentes secretos del Evangelio. Nadie sabe que son creyentes, nadie sabe que son hermanos en la fe. El creyente que se identifica, el creyente que se manifiesta abiertamente es el creyente que recibe menosprecio de este mundo, y nosotros debemos entender que esto es normal. El Señor Jesús dijo claramente que en el mundo encontraríamos aflicción, porque si este mundo nos aborrece, no hay nada de qué sorprenderse, porque al Señor mismo lo ha aborrecido. Así que cuando alguien pretenda ser mejor que nosotros, más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros, es asunto nomás de dejar que ellos pretendan ser eso. Porque el creyente sabe que él es fuerte y competente no en su propia fuerza, no en su propia sabiduría, no en sus propias destrezas, sino en las del Señor. Porque en medio de la debilidad Dios manifiesta su grandeza y su fortaleza. Veamos entonces en esta noche esta paradoja: dichosos los que lloran. Y como decíamos al principio, esto podría generar un poco de dificultad al raciocinio humano, que en este tiempo le rinde culto a todo aquello que produce satisfacción, a todo ello que produce entretenimiento y risa, aun cuando esto sea temporal. La palabra bienaventurado puede leerse también como dichoso, afortunado, feliz, bendecido. Y la palabra lloran, que se utiliza ahí en Mateo, en algunas versiones está traducida como duelo. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que están afligidos. Así que esas son algunas de las connotaciones que he encontrado que se le dan a esa palabra lloran allí en el Evangelio de Mateo. Por tanto, dice la Escritura, entonces, felices, afortunados, dichosos los que están sufriendo, los que están de duelo. ¿Por qué razón? Porque en medio de esa debilidad Dios va a manifestar algo poderoso. Ahora, esto entra inmediatamente en contraste con lo que este mundo piensa. Este mundo piensa que la dicha y la felicidad depende de que todo salga bien, de que todo esté en orden, de que no haya enfermedad, de que no haya muerte, de que no haya pérdidas de ninguna naturaleza. Y eso es un error. Por esta razón, queridos hermanos, es peligroso que nosotros pensemos que esa es la verdadera teología. Nos enfrentamos en estos días a esta famosa llamada teología de la prosperidad, que propone que el creyente no debe ser pobre, que el creyente no debe estar enfermo, que debe declararse sano. Y ojalá me estén escuchando muchas personas el día de hoy declarándose a sí mismo sano, declarándose a sí mismo que no es pobre, declarando un montón de tonterías, con todo respeto, pero déjeme decirle que esto es un absurdo, es una especie de alienación mental, y por esto muchos incrédulos blasfeman el nombre del Señor y piensan que el cristianismo de nuestros días está ligado a una actitud de alienación total. Queridos hermanos, no es eso lo que propone el Evangelio.
Es más, el Señor Jesucristo dijo que si a Él, siendo el Maestro, lo habían vituperado, mucho más a sus discípulos, cuanto más a sus discípulos si se identificaban con Él. Ahora, es necesario tener presente, queridos hermanos, como lo dijimos al principio, que como creyentes estaremos sujetos a pruebas, aflicciones de diferente naturaleza mientras dure nuestro peregrinar en esta tierra, y eso no es sinónimo de falta de fe, eso no es sinónimo de tener una mala vida con Dios, porque la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento a Job, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como un ejemplo de bienaventurado. Ahora, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1, y consideremos rápidamente algunas cosas importantes con respecto a este concepto de los que sufren o los que lloran. Veamos un momento. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y luego usted puede leer todo lo que viene a partir del versículo 14, que son una serie de calamidades, tragedias, desgracias, podríamos llamarlo así, que terminan dejándolo en profunda pobreza, sin hijos y enfermo. Pero de esto nosotros debemos rescatar lo siguiente. En primer lugar, Dios es el que bendice, Dios es el que da, y Dios tiene la facultad de quitar, y eso lo sabe Job cuando dice en el versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios nos da algo, solo Él nos lo puede quitar. Y cuando Él lo quita, bendito también es su nombre. Creo que es una enseñanza profunda lo que nos está dejando aquí Job. Pero consideremos esto: Dios lo había bendecido, lo había enriquecido, le había dado tranquilidad, como dice Satanás, y lo has rodeado. ¿Sabe de qué habla eso? De una protección invisible a través dentro de la cual se encontraba Job, sus hijos, sus bienes y todo lo que tenía. Es interesante pensar en esto cuando un hombre se maneja en la rectitud, en la pureza, en la santidad de Dios, y de esto usted puede considerar más adelante en el capítulo 31, cuando hablamos de integridad, de pureza, de rectitud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que recibe? ¿Cuáles son las grandes bendiciones? No solamente tener posesiones es ser bendecido por Dios, es la protección de Dios. Y Job era un hombre que estaba protegido por Dios. Y mire, el único que puede hacer algo en contra de eso es Dios mismo. ¿Por qué razón? Escúcheme, Satanás no puede tocar a menos que Dios se lo permita. Él pide permiso. De allí que estas pruebas tienen objetivos claros, propósitos claros. Y por favor, estoy hablando de creyentes, de hombres temerosos de Dios.
Y nosotros vemos a lo largo del libro que no solamente le fueron quitadas sus cosas materiales, sino también su salud. Fue afligido sobremanera sin tener una explicación. Y por supuesto que Job tuvo que haber llorado más de una vez. Su corazón estaba al borde de la desesperación porque no entendía qué le estaba pasando y la enfermedad que tenía lo afligía gravemente. Los amigos que llegaron a consolarlo se convirtieron más bien en acusadores que en consoladores. Ahora, pensando en esto, los creyentes en el Señor Jesucristo, todos nosotros, tarde o temprano vamos a pasar por momentos de pruebas. Fíjese, pruebas, se va a probar nuestra fe. Y esto es bíblico. De allí que la teología de la prosperidad no tiene asidero en la palabra del Señor. Lo que hacen es tomar de la Escritura una serie de versículos que tergiversados sirven para sus fines malvados. Entonces, queridos hermanos, no está fuera de lugar el hecho de que un creyente sea llevado a momentos de angustia, de aflicción, porque se está probando su fe. Quítale todo lo que tiene a ver si no reniega de ti. Queridos hermanos, jamás olvidemos esas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos dé. Nosotros no servimos, no amamos, no somos fieles al Señor por lo que Él haga por nosotros, sino por lo que Él es. O sea que si Dios nos da, amamos a Dios, y si Dios nos quita, nos enojamos con Él. Más de una vez he escuchado creyentes disgustados con los actos soberanos de Dios. ¿Por qué Dios me quitó a mi padre? ¿Por qué Dios me quitó a mi madre? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Y quién es usted? La Biblia nos define a nosotros como polvo de esta tierra, gusano de esta tierra, y un gusano de esta tierra, hablando soberbiamente delante de Dios, cuestionando las disposiciones soberanas de Dios. Queridos hermanos, bendito sea Dios cuando da, bendito sea Dios cuando quita. Pero por supuesto que esos momentos generan aflicción y dolor. Esos momentos son momentos difíciles. Y déjeme decirle algo más. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento ampliamente acerca de los sufrimientos de este hombre llamado Saulo de Tarso. Por favor, abramos nuestras Biblias una vez más en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Miren lo que dice la Escritura en el capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16. Y Pablo, igual que Job, era un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre amante de Dios y un siervo fiel del Señor. Mire lo que dice el versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, mire lo que dice el apóstol Pablo, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí empieza a describir la antítesis de los falsos apóstoles de esos tiempos y de los de ahora. Porque ¿cuáles son esas señales de esos falsos apóstoles? Esclavizar a las personas, devorarlos, quitarles lo material. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada, ellos estaban tranquilos. Pero Pablo dice, estas son las verdaderas señales de ese apostolado. Yo más, dice Pablo en el versículo 23, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vaya credenciales. Parece que esto no han leído los nuevos apóstoles, los nuevos padres espirituales que suelen llamarse a sí mismos, sino que han decidido seguir una carrera de engaño y de falsedad, mintiéndole a la gente. Así que escúcheme esto, querido hermano, en esta noche. Mire, es normal que un creyente, un fiel creyente, sufra todas estas cosas. Así que si usted está pasando por pruebas que le ha tocado llorar por esa prueba, no piense que lo que está pasando es fuera de lo normal. Si usted está bajo ataques del enemigo y esto le está causando tribulación, afán, angustia, déjeme decirle, eso es parte de la vida cristiana. No tiene por qué angustiarse, no tiene por qué desesperarse en el sentido de arrojar la toalla, de rendirse, de luchar, porque todavía no hemos llegado a la segunda parte. Pero quiero decirle en el amor del Señor, resista, ánimo hermano, ánimo. Porque también nuestro Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro lloró. Hay personas que han dicho que un creyente no debe llorar ante la muerte de un ser querido. Hermanos, eso está totalmente fuera de sitio. En Juan capítulo 11 nosotros encontramos que el Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro derramó sus lágrimas manifestando públicamente sus emociones. Mire lo que dice Juan capítulo 11, leo el versículo 32 al 36. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, ¿qué dice la Escritura? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Manifestó, no solamente experimentó, manifestó públicamente sus emociones. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Entonces, no tiene nada de malo llorar ante la muerte de un ser querido, por supuesto que no. Lo equivocado sería que el creyente no salga del duelo, que el creyente continuamente se aflija hasta el llanto desconsolado por la pérdida de un ser querido. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente se tire al piso, haga escándalos, porque esa no es una forma correcta de manifestar el dolor, pero de llorar, por supuesto que sí. Ahora, no es la única cosa que genera el llanto en el corazón de un creyente. Hay otras cosas que también generan dolor, angustia y lágrimas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una injusticia, en estos días que muchas personas han perdido su empleo, han sido vulnerados los derechos de algunas personas que han perdido su empleo, han sido despedidos intempestivamente, no se les ha pagado sus haberes completamente. Entonces, fíjese usted, eso genera también dolor, angustia y puede llevar a una persona hasta las lágrimas. No solamente eso, miren queridos hermanos, también hay problemas familiares, como por ejemplo el hecho de tener conflictos conyugales, conflictos entre esposos. Estas cosas también afligen el corazón y pueden llevar a un creyente a las lágrimas. También puede haber conflictos y tristezas por la conducta de los hijos. Todas estas cosas generan dolor, generan angustia y sobre todas las cosas la pérdida de un ser querido. Todas estas cosas son experiencias que los creyentes padecemos, sufrimos mientras estemos en esta tierra. Estaba pensando en algunas cosas que generan este llorar, y es en síntesis la flaqueza, la debilidad de nuestro ser frente o la impotencia frente a la muerte, a las injusticias, frente a lo que no podemos nosotros cambiar. Entonces, miren, todas estas cosas son parte de la naturaleza que nosotros tenemos.
tenemos nosotros tarde o temprano, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos que llegar a esos puntos y derramar nuestras lágrimas. ¿Está mal eso? No, eso es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿por qué razón en medio de estas descripciones Dios, el Señor Jesucristo, nos dice bienaventurados, dichosos, felices los que lloran? Bueno, lo que dice la siguiente parte del versículo es porque ellos recibirán consolación. Hay una gran diferencia entre el creyente y quien no es un creyente en Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, él habla de esa diferencia entre el creyente y el que no tiene a Cristo en su corazón. Capítulo 4, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. No dice solamente que no se entristezcan, dicen como los otros que no tienen esperanza. Entonces el creyente puede entristecerse, por supuesto que puede entristecerse, pero no como los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza es el que no sale del luto. El que no tiene esperanza es el que grita, se desespera, se angustia y trata de causarse a sí mismo la muerte. Yo he escuchado a tanta gente decir: si se muere mi hijo, yo me muero con él; si se muere mi madre, yo me muero con ella. Queridos hermanos, eso por supuesto es una expresión de alguien que no tiene esperanza eterna. El que tiene esperanza eterna está dentro de esto que dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Y acto seguido el apóstol Pablo empieza a hablarnos acerca de la esperanza en la resurrección de los muertos. De allí que podemos nosotros estar pasando por diferentes tribulaciones, pero debemos tener la seguridad de que la consolación del Señor es para los creyentes. ¿Por qué razón decimos que la consolación del Señor es para con los creyentes? Abra su Biblia, por favor, una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Dice: si me amáis, versículo 15, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire usted qué importante esto que encontramos nosotros aquí. La consolación de la que está hablando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, radica en la obra y persona del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, esa consolación de la que habla la bienaventuranza es para los creyentes. ¿De dónde viene esa consolación? De la obra del Espíritu Santo de Dios que mora, habita allí en el creyente. Porque el creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:13. Esa es la garantía de la vida eterna, de nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, sí, vamos a tener momentos de dificultad, pero créame que en medio de esos momentos de dolor, de angustia, de desesperación, vamos a tener la asistencia del Espíritu Santo para confortarnos, para darnos aliento, para llevarnos adelante. Por eso, en algunas ocasiones que he tenido el privilegio de estar compartiendo la palabra, en momentos de dolor, en un sepelio, en un funeral, siempre he dicho que no es suficiente lo que a veces solemos decir. Nosotros tenemos como parte de nuestra educación y cortesía el decir: sintiéndolo mucho, mi más sentido pésame, lo acompañamos en su dolor, y cuántas cosas más que se dicen en ese momento. Pero esas palabras no consuelan el corazón, son parte de un formalismo que todos nosotros usamos. El verdadero consuelo para el alma angustiada es el Espíritu Santo bendito de Dios. Él es el consolador al cual el mundo, fíjese, no puede recibir, porque no ve ni no lo conoce.
Ahora, mis amados hermanos, miren ustedes, ese es el punto de diferencia que se marca en esta aparente contradicción. Bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, los que están sufriendo, los que están pasando por aflicción. ¿Por qué? Porque ellos tienen un asunto diferente que los otros, como dice Pablo y leímos hace un momento en primera carta a Tesalonicenses 4:13. Como los otros que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. La consolación que recibe el que llora en Cristo Jesús viene del mismísimo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, de tal manera que en el momento en que el creyente está pasando por la aflicción, cualquiera que ésta sea, se opera lo siguiente que vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la bienaventuranza, que cuando usted esté pasando por medio del valle de sombras y de muerte, el Espíritu Santo de Dios estará a su lado y en usted para sostenerlo emocionalmente de tal forma que usted no desmaye. ¿Qué es lo que sostiene la vida del creyente en medio de estas tribulaciones que hemos pasado en estos últimos meses, donde hemos visto muerte, donde hemos visto pobreza, donde hemos visto quebrar empresas, negocios pequeños, donde hemos visto personas endeudadas con los bancos sin ninguna misericordia, apretados por las deudas? ¿Cómo puede el creyente sobrevivir a todo esto? Sencillo, mis amados hermanos. El Espíritu Santo de Dios está intercediendo continuamente, sabiendo nuestra debilidad. Sabe que somos frágiles, que estamos a veces a punto de quebrar emocionalmente, porque no podemos manejar emocionalmente ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucede en la vida del creyente? Cuando el creyente ora, cuando el creyente va a Jeremías 33:3 y dice la palabra: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar poderosamente en la vida del creyente y empieza a alentarlo. Y de pronto, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente los pasajes bíblicos que hemos aprendido, nos lleva, nos motiva a leer la palabra, a escuchar la palabra del Señor, a escuchar una predicación, y de pronto en medio de una predicación que quizá el predicador no sabía ni estaba enterado de lo que nos estaba pasando, eso que dijo el predicador cayó justo donde más nosotros lo necesitábamos. Fue precisa la palabra del Señor y fue como un aliciente, y uno tiene un momento de respiro y dice: no, Señor, ¿verdad? Si tú me has salvado de la muerte, del infierno, de cosas tan terribles, tú también me puedes levantar en medio de esta crisis. Esa es la consolación. ¿Y quién nos consuela? Es el Señor mismo. Por eso nosotros debemos sentirnos dichosos, afortunados, bendecidos. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, mis queridos hermanos, el mundo no tiene lo que nosotros tenemos. Hoy estaba viendo noticias a nivel internacional, queridos hermanos. Es doloroso ver cómo la gente está buscando el suicidio en medio de todas estas aflicciones porque no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. No permita que el enemigo siembre en su cabeza pensamientos de muerte, pensamientos de desesperación, de destrucción. No, queridos hermanos. Ahora, la consolación del Señor puede venir también como respuesta a una oración, o a través de palabras de consuelo que escuchamos en una predicación, o como nos dice en la segunda carta a los Corintios que leíamos temprano en esta noche, en segunda carta a los Corintios leíamos en el capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y miren lo que dice la Escritura más adelante en el capítulo 2, capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, encontramos nosotros este detalle importante. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál es el punto importante en esto, mis amados hermanos? Es el hecho de que a veces la consolación de nuestro corazón viene de las personas que tal vez nos han lastimado. Cuando oramos por estas personas y podemos ver la mano de Dios obrando en sus vidas, y fíjense cómo Pablo se expresa, ¿no? Él los contristó por medio de una carta, pero la consolación del apóstol Pablo viene por el cambio de conducta de los creyentes en Corinto. Y parte de la consolación es la obediencia, el respeto, el haber procedido conforme a lo que Él les había dispuesto. Y también damos gracias a Dios porque el apóstol Pablo nos enseña aquí algo importante. Cuando nosotros somos afligidos, nosotros debemos entender que somos consolados en la misma magnitud. La consolación de Dios viene de la mano también de las tribulaciones. Tenemos una tribulación grande, la consolación de Dios es grande. Dios usa su palabra, Dios usa la conducta de otras personas, la transformación de ellos para encontrar consuelo. Pablo decía que él también estaba consolado por ver a Tito una vez más en este proceso tan complicado que fue el tratamiento de los problemas con la iglesia en Corinto. Entonces, allí encontramos nosotros que la consolación del Señor se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Primero, la obra del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Segundo, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, sea por medio de una predicación, sea por medio de la lectura, del estudio, Dios consuela nuestro corazón. También recibimos consolación cuando recibimos respuesta a esas oraciones. Oramos a veces por ciertas personas que nos causan dolor y al ver la vida de esas personas transformadas, viene la consolación de Dios a nuestras vidas. Eso debe a nosotros animarnos, eso debe consolarnos, debe también enseñarnos una gran lección, que si estamos siendo consolados en medio de las tribulaciones, es para que nosotros también podamos consolar a otros que están pasando por cosas tal vez peores que las nuestras. Y en esto sí quiero que tengamos mucho cuidado, mucha atención. Queridos hermanos, jamás menospreciemos las pruebas, las dificultades, las aflicciones que nosotros sufrimos, porque Dios nos está capacitando, Dios está trabajando en nosotros para que nosotros podamos trabajar con otros, ayudar a otros. Y así que no menospreciemos esos momentos, porque en medio de esto la consolación del Señor se vuelve eficaz, forjando en nosotros sabiduría, forjando en nosotros un temple necesario de carácter, de conducta, para poder resistir los momentos difíciles y ayudar a otros que los están viviendo. Así que es en medio de las más negras tormentas y aflicciones que Dios derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa bendición que va mucho más allá de lo material a quienes esperan en Él. Somos nosotros los creyentes los beneficiarios de su consolación para consolar a otros. Entonces, déjeme decirle algo en el amor del Señor, aunque parezca contradictorio, por eso empezamos diciendo que esta es una paradoja. Si usted está pasando por momentos de angustia, por momentos de tribulación, de aflicción, sea por asuntos familiares, económicos, de enfermedad, lo que sea, mi querido hermano, ánimo en el Señor. La consolación no se la va a dar una persona, no ponga su mirada en una persona, no
espere que otra persona resuelva el problema, ponga su mirada en el Señor, mi amado hermano. Y en esta noche, al terminar este tiempo, en el silencio de su cuarto o donde usted puede estar en privado, levante su oración al Señor con toda su alma y cuéntele el motivo de su dolor, de su angustia, de su aflicción. Y deje que el Espíritu Santo de Dios, con su bendita palabra, sea como un aliciente a su alma y usted pueda tomar fuerzas nuevas, porque basta cada día su propio afán. Que no pase de hoy. En esta noche tengo un tiempo de oración donde usted pueda fortalecerse en la consolación de nuestro amado Salvador. Felices, dichosos los que sufren, porque ellos recibirán del Señor la consolación para sus almas. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar entonando un cántico para nuestro Dios, el himno número 22 titulado Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce solaz. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Queridos hermanos, quiero invitarles en este momento a orar. Y únanse conmigo en este tiempo de oración, porque sé que hay muchos hermanos que están pasando dificultades en estos días. Y la iglesia del Señor así lo sufrirá hasta que Él venga por segunda vez. Y quiero decirle algo para terminar. No hay tristeza más profunda en el corazón de un creyente que la tristeza que se origina por haber pecado contra el Señor. Aún esa tristeza es consolada al confesar nuestros pecados ante el Señor, pedirle perdón y recibir del Espíritu Santo de Dios la consolación que trae su presencia. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros y porque en medio de las tribulaciones que hemos pasado, tu santa palabra nos ha sacado a flote cuando sentíamos ahogarnos. Bendito sea tu precioso nombre, Señor, porque en la intercesión de los unos por los otros hemos encontrado fortaleza también. Padre bendito, en esta hora, ante todo queremos confesarte nuestras maldades, nuestras iniquidades y rogarte en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, para que el dolor causado por el pecado sea quitado, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia y en santidad. Y Padre amado, en esta noche yo quiero orar por mis hermanos. Si hay alguien que está pasando por momentos de tribulación, de angustia, siente desesperación en su corazón, bendito Dios, yo te ruego que tu Santo Espíritu traiga consuelo, traiga fortaleza y traiga paz a sus corazones. Glorifícate, Señor, en la debilidad de mis hermanos, en nuestras debilidades, de tal forma que al pasar las pruebas podamos decir con mucho gozo:
Dios ha sido bueno, porque así lo eres, Señor. Tú eres un Dios de amor y de misericordia, eres un Dios de consolación. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.